Hello, everyone. Welcome to Facebook Live Fridays, empowering our communities one video at a time with Cynthia and Valencia. Hello, everyone. Today we are moving our videos to address topics on fiance and marriage petitions. So today we'll be answering the question, how does a fiance visa work? So ahora vamos a hablar de un nuevo diferente tipo de caso y vamos a hablar de visas de comprometidos y cómo es que trabajan. So if you are a U.S. citizen and want to bring your fiance who lives in a different country to the U.S. to get married and start a life here, you may be eligible to petition your fiance for something called a fiance visa. Si usted es un ciudadano y tiene su comprometido o comprometida en otro país, puede ser elegible para someter una visa para comprometida aquí en los Estados Unidos para que puedan venir a casarse. So the first step is to look at whether you satisfy the requirements to bring your fiance here on a fiance visa. First, you need to be a U.S. citizen. 2, you need to intend to marry your fiance within 90 days of his or her arrival. 3, you both need to be legally free to marry, meaning any previous marriages have been legally terminated. And 4, you and your fiance have to met in person at least one time within the last 2 years before filing the petition. So, primero para determinar si califica para una visa de comprometida o comprometido, hay algunas cosas que se tienen que ver si uno tiene para poder calificar. Primero, uno tiene que ser un ciudadano o ciudadana. También tiene que tener la intención de casarse con su comprometido o comprometida entre 90 días de que ellos entren a los Estados Unidos. Los dos tienen que estar libres para casarse, o tienen que estar divorciados o no pueden estar en un matrimonio actual y los dos se tienen que haber visto por lo menos una vez en los últimos 2 años. And the second step is to start gathering evidence to prove a good faith relationship and evidence you intend to marry within 90 days of her or him coming here. So this evidence can include photos of you together and proof of trips and flight itineraries, among other things. So once you get this evidence together, you can submit your application to USCIS, which is the agency that reviews all immigration petitions. El próximo paso es juntar la evidencia de enseñar que uno tiene una buena relación o que tiene una relación que se centró en buena fe y juntar esa evidencia de que uno tiene la intención de casarse en 90 días. Y hay diferentes formas de que se puede comprobar eso. Pueden ser fotos, comprobantes de viajes que han viajado a verse, mensajes del Facebook, Messenger o WhatsApp, diferentes cosas como esas se juntan para poder someterlo con su petición. So also, if your fiance also has children under 21, they can also be part of the petition and come on a visa with the parent. So remember, this is just a brief overview and general rundown of what a fiance visa entails. So if you have any questions, please feel free to contact your local or your favorite immigration attorney. También si su comprometido o comprometida tienen hijos o hijo o hija menores de 21 años, hay una forma que también se pueden incluir como parte de la petición. Pero como cualquier cosa de inmigración, hay muchos detalles que entran en todo el proceso. Y si tiene preguntas, es importante que hable con un abogado de inmigración en su área o alguien que conoce para figurar cuáles serían las mejores opciones para ustedes. So that answers our question of how does a fiance visa work. Thank you everyone for tuning in and have a great rest of your Friday. Bye. Esperamos que esto haya contestado un poquito sobre cómo funciona la visa de comprometida y esperemos que tengan un buen fin de semana. Adiós.